La impresión 3D promete transformar industrias tan variadas como la construcción y la medicina, pero también está creando nuevas amenazas. En esta edición de Efecto Naim, exploramos cómo esta innovadora tecnología podría convertirse en un peligro para la seguridad global. Además, la experta en manejo de crisis, Juliette Cayem, nos cuenta por qué estamos viviendo en la era de los desastres y qué podemos hacer para enfrentarlos mejor. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington, encantado de estar de nuevo con ustedes. Usted sabe qué son las impresoras 3D. Son aparatos que en vez de estampar una imagen en una hoja de papel, crean objetos de 3 dimensiones, por eso lo de 3D. Con estas impresoras se pueden imprimir tazas, estatuas, muebles y hasta órganos. Esta tecnología fue patentada por primera vez en 1984. Y en los últimos años sus usos han avanzado notablemente en industrias tan diversas como la medicina, la conservación ambiental, la construcción. Ya incluso se comercializan impresoras 3D para uso personal en el hogar. Mientras que las impresoras más básicas pueden costar unos $200, las más complejas se venden por cientos de miles de dólares. Pero como siempre ocurre con las tecnologías, son armas de doble filo, tiene aspectos positivos y otros no tanto. Y de hecho, las tecnologías de impresión 3D nos plantean importantes amenazas a la seguridad de la sociedad, de los individuos, las empresas y hasta los gobiernos. Para conocer mejor este interesantísimo mundo de la impresión en 3 dimensiones y sus consecuencias, algunas de ellas muy sorprendentes, hemos preparado el siguiente reportaje. Miren. El área de la Bahía de San Francisco, en California, Estados Unidos, está atravesando una severa crisis de vivienda. Según un estudio reciente, hacen falta 160,000 residencias asequibles para los residentes de más bajos recursos. En el año 2021, se construyeron apenas 1,495. En medio de este complejo panorama, la empresa Mighty Buildings está impulsando sus viviendas impresas en 3D como una posible solución. Una gran ventaja es que podemos completar las viviendas mucho más rápido y a menor precio que las construcciones tradicionales. Algunas de nuestras unidades pueden estar completamente instaladas en 4 a 6 semanas. Mighty Buildings asegura que sus viviendas son seguras, duraderas y resistentes ante eventos climáticos como terremotos. Pero la construcción es tan solo uno de los sectores que está buscando aprovechar esta tecnología. Según un estudio de la consultora Wohlers Associates, la venta de servicios y maquinarias de impresión 3D creció más de 17% en el año 2021 y actualmente esta industria está valorada en unos $15,000 millones. El profesor Jing Zhang nos explicó a qué se debe tan amplio interés. Existen muchos componentes complejos que hoy pueden ser impresos en un solo paso. Otro gran beneficio es lo que llamamos la impresión a demanda. Esto permite reducir el inventario de productos y solo imprimir lo que necesitas cuando el cliente lo solicita. Y un último punto sería la facilidad de acceso. Los métodos de manufactura tradicionales requerían entrenamientos especializados, pero con la impresión 3D es mucho más sencillo. Solo hacen falta conocimientos básicos de computación para enviar el diseño a la impresora y así imprimir el objeto fácilmente. Por otro lado, investigadores y científicos buscan usar esta tecnología para salvar vidas. La bioimpresión en 3D ya se está utilizando para imprimir tejidos humanos y modelos de órganos. Hasta ahora, solo se han realizado trasplantes de vejiga de esta manera, pero la meta es poder imprimir órganos complejos y totalmente funcionales en un futuro quizás no tan lejano. Así se expresó el ingeniero de tejidos y medicina regenerativa, Tal Dvir. Creo que en 10 años tendremos impresoras en cada hospital que podrán imprimir tejidos y órganos que serán trasplantados a pacientes. Sin embargo, algunos expertos advierten que hacen falta regulaciones amplias en este ámbito que fomenten más investigaciones y que aborden las implicaciones éticas y legales. Además,
Los costos relativamente bajos de esta tecnología también han despertado nuevas amenazas. Es el caso de la impresión de armas de fuego en casa. Estas comenzaron a popularizarse hace casi una década, cuando el estadounidense Cody Wilson publicó en Internet los esquemas para imprimir una pistola. Para el momento en el que el gobierno estadounidense prohibió esos archivos, ya cientos de miles de personas los habían descargado. Son conocidas como armas fantasma, puesto que carecen de números de serie y resultan extremadamente difíciles de rastrear. Ante estos peligros, el presidente estadounidense Joe Biden anunció en abril de 2022 que las ventas de este tipo de armas estarán sujetas a las mismas restricciones que las armas convencionales. Mientras tanto, en Europa, las leyes existentes suponen una prohibición total de este tipo de armas. Pero algunos expertos aseguran que la amenaza va mucho más allá de las armas caseras. Los avances tecnológicos podrían permitir que distintas organizaciones terroristas comiencen a fabricar armas de alto calibre que antes requerían procesos industriales. También se teme que países aislados como Irán o Corea del Norte puedan satisfacer sus necesidades internas a pesar de estar fuertemente sancionados internacionalmente. Incluso los hackers podrían alterar los códigos de impresión, es decir, las instrucciones que se mandan a la impresora, para introducir defectos importantes en la fabricación de edificios, aviones y hasta tanques militares. Prevenir estos riesgos sin frenar el desarrollo de la industria es un gran desafío que requiere soluciones ingeniosas. El economista Troy Smith, del Centro de Investigación RAND, sugiere que las empresas dedicadas a la impresión 3D jugarán un papel importante. Es probable que muchos de los estándares vengan de las propias compañías, pues son las más interesadas en que sus productos no tengan defectos. Encontrarán maneras para que los hackers no puedan entrar en sus sistemas. Algunos científicos ya crearon un sistema de inteligencia artificial que supervisa el proceso de impresión en 3D para detectar si hay algún defecto en el producto que se está imprimiendo. Creo que soluciones como esta realmente podrían ayudar. Aún estamos descubriendo el inmenso potencial de la impresión 3D. Entender y combatir los riesgos que presenta esta tecnología será fundamental para poder aprovecharla. La impresión 3D, una tecnología muy prometedora que claramente también nos plantea importantes retos y dificultades. Al regresar a la pausa cambiamos de tema. Una respetada experta en el manejo de crisis nos revela si estamos preparados para la próxima catástrofe que nos va a venir, inevitablemente. No se vayan. En el año 2017, el huracán María devastó la isla de Puerto Rico. En el año 2018 y en el 2019, 2 aviones de la empresa Boeing se estrellaron, uno en Etiopía y otro en Indonesia. En el año 2020 estalló la pandemia de la COVID-19. Ese mismo año, inmensos incendios forestales acabaron con más de 42 millones de hectáreas solamente en Australia. Estas son algunas de las catástrofes a las cuales la humanidad se ha debido enfrentar en tiempos recientes. Y según mi invitada de hoy, son evidencia de que estamos viviendo la era de los desastres. Su nombre es Juliette Kayyem y es una reconocidísima experta en temas de manejo de crisis. La profesora Kayyem ha recorrido el mundo estudiando y buscando soluciones para las más terribles y complejas catástrofes. Es profesora en la prestigiosa Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard y también es consultora en el sector privado. Kayyem trabajó en el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos durante el gobierno de Barack Obama. Allí participó directamente en el manejo de crisis importantísimas como la pandemia de gripe AH1N1, por ejemplo, o el derrame de petróleo de la plataforma Deepwater Horizon. También es analista de seguridad nacional en CNN y ha escrito y editado 6 libros. Su más reciente libro se titula El diablo nunca duerme, aprendiendo a vivir en una era de desastres. Hoy la profesora Kayyem nos cuenta cómo podemos desarrollar estrategias efectivas para enfrentarnos mejor a esta era de los desastres. Esta es mi conversación con la profesora Kayyem. Miren. Bienvenida, profesora Kayyem. Muchas gracias por estar con nosotros. Well, thank you for having me. Su nuevo libro se titula El diablo nunca duerme, aprendiendo a vivir en una era de desastres. ¿Son los desastres ahora más frecuentes? Y si es así, ¿por qué?
Technically, yes. Técnicamente sí. Consideremos estos datos. Durante toda la década de los años 80, Estados Unidos vivió eventos climáticos cuyos costos representaron aproximadamente $4,000 millones. Y solo en los últimos 3 años hemos tenido eventos climáticos que sobrepasan los $16,000 millones. Eso se debe en parte a la magnitud y la frecuencia de los eventos climáticos, en combinación con la manera como hemos construido y cómo estamos conectados. Y no es solo el clima. Enfrentamos peligros cibernéticos, pandemias, terrorismo y radicalización. Las personas como yo que trabajamos en el manejo de crisis no solemos diferenciar entre los peligros que enfrentan las sociedades globales, donde el flujo seguro de las personas, los bienes, las ideas y las redes es esencial. Esos sistemas son intrínsecamente vulnerables. No podemos hacer que sean completamente seguros, pero sí podemos hacerlos más seguros. You cannot make these systems safe. You can make them safer. En su libro, usted afirma que los desastres siguen un contorno básico del manejo. ¿Qué es eso? Right. So I wanted to make it simple for people. Quería explicarlo de una manera sencilla para las personas. Este libro es sobre historias y lo que dice básicamente es que todo desastre tiene el mismo antes y después. En el ámbito de manejo de desastres, solo hablamos de 2 períodos de tiempo. Está el boom, es decir, el evento en sí. Puede ser un boom lento como la pandemia o un boom rápido como un acto terrorista. Y luego está lo que denominamos a la izquierda del boom y a la derecha del boom. A la izquierda del boom es todo lo que se hace para evitar que ocurra el desastre. Prevenir, proteger, mitigar. A la derecha del boom es la respuesta y los esfuerzos de recuperación. Generalmente consideramos que hemos tenido éxito si el desastre nunca ocurre y que hemos fallado si el desastre ocurre. Lo que argumento es que tenemos que definir nuestros estándares de éxito, pues a lo largo de siglos de desastres hay 8 lecciones esenciales que nos pueden ayudar a fallar de maneras más seguras. Help us to fail safer. Usted también menciona 8 lecciones para lidiar con los desastres. De esas, ¿cuáles destacaría usted como las más importantes? I want to tell them through stories. Quisiera hablar de estas lecciones a través de historias, porque creo que tendemos a contar las historias incorrectas sobre los desastres. Todo el mundo habla, por ejemplo, del desastre nuclear de Fukushima, que ocurrió en 2011 en Japón, luego del tsunami. Pero había otra planta nuclear llamada Onagawa que estaba más cerca del epicentro y donde el agua provocó más daños. Sin embargo, Onagawa estaba preparada para fallar de manera más segura. Había entrenado al personal con un enfoque en darles la autoridad necesaria para tomar decisiones. Así que en Onagawa cesaron las operaciones sin tener que pedir permiso. Mientras que en Fukushima tuvieron que hacer llamadas a la capital, Tokio. Una lección clave aquí es que no se trata solo de tu preparación, sino de la estructura de tu plan de respuesta. Es decir, ¿sabrán las personas indicadas qué deben hacer en el momento de crisis y estarán autorizadas para hacerlo? No quiero decir que lo que ocurrió en Onagawa fue bueno, pero fue menos malo de lo que ocurrió en Fukushima. No hubo fuga de radiación. It's not that what happened in Onagawa was good, but it was less bad, right? It was that you didn't have a radiation leak. Lo otro que resaltaría es lo que llamo parar el sangrado. ¿Sabes? Igual que cuando alguien está herido y se intenta parar el sangrado para que no haya más daño. Uno de los desastres que analizo en este sentido es cuando el buque portacontenedores llamado Ever Given se atascó en el canal de Suez en Egipto en 2021, ocasionando el cierre del canal durante una semana. Esto generó gran revuelo, pero el canal de Suez ya había cerrado antes, durante la llamada Guerra de Yom Kippur en 1973, y la industria aprendió a cambiar la estrategia para no depender completamente del canal de Suez. Así que, mientras todos estaban enfocados en el atascamiento del Ever Given, la industria se dirigió hacia el sur del Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica. Es así que nuestra cadena de suministros global no se vio tan afectada por ese retraso de una semana. Este es un ejemplo de un desastre que se evitó.
Entonces lo que hago en el libro es volver a contar estas historias para resaltar cómo las inversiones previas lograron que el desastre fuera menos malo o cómo el no prepararse provocó aún más daño. Al regresar de la pausa, Juliette Kayyem nos cuenta qué podemos hacer para estar mejor preparados ante un desastre. Cuanto menos tengas que apoyarte de los servicios públicos, más control de tu vida sentirás en el momento del boom, sabiendo que tu principal motivación será tu plan de unificación familiar. Continuamos con esta edición de Efecto Naim con la experta en manejo de crisis, Juliette Kayyem. Usted ha tenido una carrera muy diversa, muy amplia en el manejo de crisis. La ha visto en diferentes países, en diferentes circunstancias. ¿Cuáles son los errores más comunes que usted ha visto que ocurren en el manejo de crisis? I don't know if it's optimism or if it's negligence or arrogance or some combination of all of them, but No sé si tiene que ver con optimismo, negligencia, arrogancia o una combinación de todas las anteriores, pero cuando la gente alcanza posiciones de liderazgo, tiende a creer que lo peor no va a ocurrir o que si llegase a ocurrir, será la responsabilidad de otra persona. A menudo lidero ejercicios con gobernadores, alcaldes o jefes de empresa en los que les pido que diseñen un plan sobre cómo responderían ante un eventual desastre. Y te sorprendería el número de veces que estos líderes me dicen, bueno, es que no ocurriría de esa manera. Pero la realidad es que no sabemos cómo se va a desarrollar el desastre. Así que un tema muy importante es aceptar que el liderazgo también incluye liderar en momentos de crisis y que el peor de los escenarios sí puede ocurrir. El segundo aspecto que resaltaría es la comunicación. No puedo decirte cuántas veces creo que el miedo y el pánico se pudieron haber minimizado si la información adecuada se hubiese comunicado en el momento indicado, ofreciendo a las personas una sensación de que las cosas están bajo control. Un ejemplo de esto es la falta de comunicación del expresidente Donald Trump durante la pandemia de la COVID-19. Lo que argumento en el libro es que la gente que ha sido impactada por una crisis quiere que aquellos que se están comunicando les den cifras reales sobre lo que está pasando y les den esperanza. Las víctimas de un huracán quieren saber cuándo llegarán los recursos, si las cosas van a estar mejor mañana o si el día después de mañana, o qué se está haciendo para restablecer la electricidad. Eso es clave. or what's being done to get the electricity back up. That's key. Quizás alguien que está viendo este programa dirá, bueno, esos son asuntos para los gobiernos y las grandes instituciones y demás. ¿Yo qué puedo hacer? ¿Qué puede hacer un individuo para estar mejor preparado para lidiar con los desastres? There is only one common theme across every disaster in terms of response, that is people's desire to figure out what happened to their kids. Hay un solo tema que es común para todos los desastres en términos de la respuesta y se trata del deseo de la gente de saber qué les pasó a sus hijos, a sus mascotas y a sus parejas. Y es bastante fácil descifrar un plan de reunificación familiar en caso de una disrupción. En segundo lugar, sé que hay grandes sectores de la población que no tienen los recursos o el tiempo para estar más preparados para los desastres. Y eso hace que sea aún más necesario que las personas que sí tienen el tiempo y los recursos se preparen a sí mismos y a sus hogares, pues hay que aliviar la carga de los servicios públicos en el momento del desastre. Y eso no quiere decir que hay que almacenar compulsivamente. Cuando se dice, por ejemplo, que hay que tener agua en casa, eso se traduce a 1 galón por persona por día durante 3 días. Ese es el estándar universal. En una familia de 5, eso serían 15 galones. Es algo que se puede hacer. Lo mismo con las medicinas. Cuanto menos tengas que apoyarte de los servicios públicos, más control de tu vida sentirás en el momento del boom, sabiendo que tu principal motivación será tu plan de unificación familiar. Knowing that your number one animation is going to be your family unification plan. Una de las características de los desastres, por supuesto, es lo impredecibles, sorprendentes, inesperados que son.
Pero si usted tuviera que pronosticar 3 desastres importantes a los que nos tendríamos que enfrentar en un futuro cercano, ¿cuáles diría usted que son? If I thought about the sort of existential threat to the globe right now. Si pienso en las amenazas existenciales para el mundo en este momento, la respuesta es el clima. Y en ese sentido pienso en 3 consecuencias. La primera es que la manera como vivimos en nuestras sociedades cambiará porque el clima será o muy caliente o muy mojado, y más gente morirá. La segunda consecuencia son las migraciones masivas. Más gente tendrá que mudarse para evitar los daños relacionados al clima, lo cual ocasiona disrupciones. Y la tercera consecuencia son las implicaciones de seguridad nacional. Es decir, ¿qué significará tener cantidades masivas de personas peleando por recursos limitados si no tomamos la acción necesaria? Massive amounts of people fighting over limited resources if we don't get our act together. Juliette Kayyem es una distinguida, reconocida profesora de la Universidad de Harvard y autora del libro El diablo nunca duerme, aprendiendo a vivir en una era de desastres. Muchas gracias por estar con nosotros, profesora Kayyem. It was a pleasure. Thank you so much. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya interesado, que se hayan divertido. Gracias por acompañarnos y nos vemos la semana entrante. Hasta pronto.